Bien, ahora vamos a ver el problema 3, en que nos dice que se desea separar en un 99,9% los iones cloruro y bromuro de una solución que contiene 0,05 miliequivalentes de cada uno, usando un nitrato de potasio como eluyente en una resina Dowex 2x6 de 3,3 miliequivalentes gramos de capacidad y radio de partículas 0,01 centímetros. La columna posee 1 centímetro cuadrado de sección y una altura de 6 centímetros, la fracción de volumen muerto es de 0,6 y la concentración del eluyente es 0,014 molar, la fracción de agua absorbida por la resina es del 50% y su densidad en base húmeda es de 1,5 gramos por mililitro. Por otra parte, tenemos como datos la selectividad para cuando el nitrato desplaza al cloruro es de 3,15 y para cuando el bromuro desplaza al cloruro es de 2,2. Bueno, tenemos entonces una resina Dowex 2x6, vamos a ver después bien en el trabajo práctico, esto es una resina de intercambio aniónico fuerte, en donde tenemos grupos de intercambio fijos, de amonio cuaternario, ¿sí? Con carga permanente, del tipo bencil, dimetil, etanol, amonio, ¿sí? Un grupo amonio cuaternario. Bien, tenemos entonces una resina de intercambio aniónico fuerte, va a intercambiar aniones. Esto nos va a permitir la separación de estos dos aniones, cloruro y bromuro, utilizando como eluyente el nitrato. Bien, tenemos acá entonces los datos, la capacidad en peso, volumen del lecho, la fracción de agua absorbida, la fracción de volumen muerto y la densidad de la resina en base húmeda y obviamente estos valores de selectividad que nos van a ser útiles. Bien, en primer lugar lo que nos pide el problema es calcular los coeficientes de partición en peso y en volumen. Bueno, vamos a tener entonces que definirlos estos coeficientes de partición. Bueno, en primer lugar definimos el coeficiente de partición en peso. Y el coeficiente de partición en peso lo denotamos como KW, W de nuevo por White peso, va a estar dado por la concentración de ion en fase resina sobre la concentración de ese ion en fase solución, en donde la concentración en fase resina va a estar dada, va a estar expresada por masa de resina seca, ¿sí? Como la misma concentración que uno utilizó para las selectividades, ¿sí? Entonces tenemos la concentración del ion, acá está expresada para un catión, pero bueno, es lo mismo para un anión, ¿sí? Para cualquier tipo de ion. La concentración de ion en fase resina, expresada por masa de resina seca, ¿sí? O sea, 1000 equivalentes sobre masa de resina seca, y la cantidad de ion en solución por mililitro de solución, o sea, los 1000 equivalentes sobre el volumen de solución. Bueno, vamos a ver a continuación que este coeficiente de partición en peso uno lo puede calcular a partir de datos de selectividad y datos de capacidad y de concentración de ese ion que termina desplazando al otro. Bien, ¿cómo calculamos el coeficiente de partición en peso para cloruro? Bueno, la definición va a ser entonces la concentración de cloruro en fase resina, expresada sobre masa de resina seca, sobre la concentración de cloruro en solución. Bueno, ¿cómo podemos usar, de dónde podemos sacar esta relación? Cloruro-resina, cloruro en solución. La podemos sacar a partir de uno de los coeficientes de selectividad que nos dan como dato, que es el coeficiente de selectividad para cuando el nitrato desplaza a los cloruros, ¿sí? Entonces, recuerden, este coeficiente de selectividad nos está dando la constante de equilibrio para la reacción en donde el nitrato desplaza a los cloruros de la resina, ¿sí? Entonces, la constante de equilibrio va a ser entonces productos sobre reactivos,
En los productos yo tengo entonces ya el nitrato en fase resina, el cloruro en solución, y los reactivos era el estado original de la resina, cloruro en resina y nitrato en solución. Bien, este valor es algo que me están proporcionando, y fíjense que acá, de acá yo puedo despejar la relación entre cloruro resina y cloruro solución, ¿sí? Que es el coeficiente de partición en peso para el cloruro, ¿sí? Me va que, si yo termino despejando, fíjense que acá está invertido, me va a terminar, esta selectividad me va a venir acá dividiendo, ¿sí? Entonces me queda entonces que el coeficiente de partición en peso para el cloruro va a ser la concentración de nitrato en fase resina, la concentración de nitrato en fase de solución, y este valor de selectividad para cuando el nitrato desplaza al cloruro, que es dato. Bien, ¿cómo calculo estas concentraciones de nitrato? Bien, la concentración de nitrato en fase de resina, expresada con 1000 equivalentes gramos, la considero igual a la capacidad en peso, ¿sí? Porque considero que inicialmente toda la resina está saturada con nitrato, ¿sí? Que inicialmente tengo todos esos sitios activos con nitrato, ¿sí? Entonces esa va a ser la concentración de nitrato en resina. La concentración de nitrato en solución, por otra parte, es la concentración normal de que es el huyente que estoy utilizando, que es 0,014. ¿Sí? Entonces esa concentración es de 0,014 mil equivalentes por mililitro o normal. Bien, como tengo entonces los datos de estas concentraciones en fase resina, en fase solución, tengo el dato de la selectividad, tengo entonces la forma de calcular el coeficiente de partición en peso para el cloruro, y toma entonces este valor de 74,83. Bien, ¿cómo calculo el coeficiente de partición en peso para bromuro? Para calcular el coeficiente de partición en peso del bromuro necesito ahora introducir las dos selectividades. Entonces, de nuevo, uso para cuando el nitrato desplaza al cloruro, ¿sí? De nuevo, nitrato resina, cloruro solución, cloruro resina, nitrato en solución. Y uso esta otra selectividad que me dan como dato, es para cuando el bromuro desplaza al cloruro. De nuevo, bromuro resina, bromuro solución, cloruro solución sobre cloruro resina. Bien, yo las puedo combinar en forma adecuada, ¿sí? Fíjense que si yo divido esta selectividad por esta, termino obteniendo, se me cancelan los términos de concentración de cloruro tanto en fase resina como en fase solución, y termino obteniendo esta relación de bromuro resina solución, que es el coeficiente de partición en peso, y esta relación de concentraciones de nitrato solución resina. Bien, entonces, como les dije, este es el coeficiente de partición en peso del bromuro, lo despejo, ¿sí? Entonces me va a quedar el cociente entre las dos selectividades multiplicado por nitrato en fase resina y dividido por nitrato en solución. Bien, tengo las dos selectividades de datos, la concentración de nitrato en fase resina, como les dije, la considero igual a la capacidad en peso, porque considero que está la resina saturada de nitratos. Y la concentración de nitrato en solución también es dato, por lo tanto, puedo calcular el coeficiente de partición en peso para el bromuro, y tiene entonces este valor de 164,63. Bien, calculamos los coeficientes de partición en peso, tenemos que calcular ahora los coeficientes de partición en volumen. Bien, los coeficientes de partición en volumen
se definen de nuevo como una concentración del ion en fase resina sobre una concentración del ion en fase solución, en donde ahora la concentración del ion en fase resina está expresada ya no en función de masa resina seca, sino está dada por esa cantidad de ion por mililitro derecho, ¿sí? Entonces, de nuevo tenemos que el coeficiente de partición en volumen es la concentración del ion en fase resina, expresada por mililitro de lecho, sobre la concentración de ion en solución, en donde si uno ahora trabaja en una columna, ese volumen de solución va a ser el volumen que ocupa esa fase líquida que está entre los gránulos de la resina, y recuerden que esa fase líquida entre los gránulos de resina tenía el nombre de volumen muerto o volumen intersticial, ¿sí? Entonces va a ser la cantidad de miliequivalentes sobre ese volumen intersticial. Bien, como el número de sitios activos es invariable, ¿sí? El número de sitios activos uno lo puede obtener multiplicando el coeficiente de partición en volumen por el volumen del lecho, o multiplicando el coeficiente de partición en peso por la masa de la resina seca, ¿sí? Esto es análogo a lo que vimos a la relación entre las capacidades en volumen y la capacidad en peso. Bien, fíjense que entonces de acá yo puedo despejar la capacidad en volumen y expresarla en función de la capacidad en peso y multiplicada por esta relación masa resina seca sobre volumen de lecho, que vimos se denominaba densidad aparente de la resina en el lecho y estaba dada por los gramos de resina seca sobre los mililitros de lecho. Bueno, vimos también que esa densidad aparente yo las podía expresar en función de la densidad de la resina húmeda multiplicando 1 menos S y 1 menos beta. Bien, entonces puedo calcular el coeficiente de partición en volumen a partir del coeficiente de partición en peso, multiplicando entonces la densidad de la resina húmeda, 1 menos S y 1 menos beta. Términos que puedo calcular a partir de los datos que me da el problema. Bien, teníamos entonces que la densidad de la resina húmeda era de 1,5. Teníamos que S valía 0,5 y la fracción de volumen muerto de 0,6. Por lo tanto, ese término, densidad resina húmeda, 1 menos S y 1 menos beta, termina dando 0,3. Y entonces para determinar el coeficiente de partición en volumen, multiplico por 0,3 los respectivos coeficientes de partición en peso. Haciendo esto, termino obteniendo estos valores entonces de coeficientes de partición en volumen para cloruro y bromuro, ¿sí? De 22,45 para cloruro y de 49,39 para bromuro. Bien, el problema después me pide el volumen diluyente correspondiente a cada uno de los máximos de concentración y sus respectivos anchos de banda, considerando que el número de platos es de 60. Bien, entonces lo que uno tiene que hacer es considerar de nuevo que tenemos picos gaussianos, ¿sí? Si uno grafica la concentración o la conductividad, ¿sí?, a la salida de la columna, en función del volumen eluido, va a ver que tiene un pico en forma gaussiana. Y de esta manera procedemos al cálculo de este volumen máximo y de este ancho de banda en forma similar a lo que vimos con el método de triangulación o el método de las tangentes,
en el trabajo práctico de cromatografía gaseosa, ¿sí? Bien, el volumen máximo, o también llamado volumen de retención, corresponde al máximo de este pico gaussiano. ¿Sí? Lo podemos obtener trazando las tangentes a los puntos de inflexión y viendo dónde se intersectan. Ahí vamos a tener entonces ese volumen máximo o volumen de retención. Por otra parte, tenemos donde estas tangentes a los puntos de inflexión tocan la línea de base, ¿sí? La distancia entre estas dos intersecciones corresponde a ese ancho de banda, ancho de base. En este caso va a estar expresado en volumen, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos calcular este volumen máximo? Bien, para eso tenemos que tener en cuenta que cuando se alcanza el volumen máximo, ¿sí? Estamos acá, a la mitad del pico, ya eluyó la mitad de todo nuestro ion, ¿sí? Y la otra mitad del ion permanece en la columna. Y en la columna va a estar el ion, ya sea ligado a la resina, de manera electrostática va a estar unido a la resina, o va a estar ocupándose volumen intersticial. Por lo tanto, entonces podemos, como son iguales esas cantidades, la cantidad del ion eluido y la cantidad de ion que permanece en la columna al alcanzar ese volumen máximo, podemos hacer esta igualdad, ¿sí? La cantidad de ion eluido hasta el volumen máximo va a ser igual a la cantidad de ion en la columna, y la cantidad de ion en la columna va a ser la cantidad de ion que está en la resina o la cantidad de ion que tenemos en ese volumen intersticial. Bien, la cantidad de ion eluido hasta ese volumen máximo la podemos escribir como el producto de ese volumen máximo por la concentración de ion en fase solución. La concentración de ion en resina la podemos escribir como el producto entre el volumen del lecho y la concentración de ion en fase resina, expresada como una concentración por mililitro de lecho. Y la concentración de ion en la solución intersticial, en ese volumen intersticial, va a estar dada por el producto, perdón, la cantidad de iones en el volumen intersticial va a estar dada como el producto entre el volumen intersticial y la concentración en ese volumen intersticial que coincide con la concentración de ion ya en el eluato. Bien, podemos entonces dividir estos términos por la concentración de ion en solución. Tenemos acá entonces la concentración de ion en resina sobre la concentración de ion en solución, en donde la concentración de ion en resina está expresada por mililitro de lecho. Este es entonces el coeficiente de partición en volumen, que multiplica el volumen del lecho, y acá tenemos el volumen del lecho por beta, ¿sí? Tenemos entonces, ¿sí? Esta relación volumen del lecho por beta es el volumen intersticial, ¿sí? A partir de la definición de beta, uno puede introducir el volumen del lecho acá, ¿sí? El volumen intersticial terminó acá expresado como el volumen del lecho por la fracción de volumen muerto. Bien, uno puede sacar entonces como factor común el volumen del lecho y nos queda KB más beta, ¿sí? Entonces nos queda esta expresión que nos permite calcular el volumen máximo o el volumen de retención a partir del volumen del lecho, el coeficiente de partición en volumen y la fracción de volumen muerto. Bien, entonces uno tenía ya los coeficientes de partición en volumen para bromuro y cloruro. El volumen del lecho
teníamos la sección transversal de la columna de 1 centímetro cuadrado, la altura de 6 centímetros, tenemos entonces un volumen de lecho de 6 mililitros. La fracción de volumen muerto era dato, también era de 0,6, por lo tanto podemos hacer el cálculo del volumen máximo o volumen de retención para cloruro y bromuro, ¿sí? Entonces tenemos para cloruro un valor de 138,3 y para bromuro un valor de 299,9 mililitros. Bien, ¿cómo calculamos ahora ese ancho de base? Bien, para eso partimos la definición del número de platos teóricos. Recuerden que la podemos expresar como 16 por tiempo de retención sobre ancho de base al cuadrado. Y podemos, si uno expresa el ancho de base en mililitros, sí puede uno utilizar en vez de un tiempo de retención, un volumen de retención. ¿Sí? Y uno tenía como dato que ese número de platos es de 60. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es despejar de acá el ancho de base. Nos termina dando entonces la raíz de 16 sobre 60, que multiplica el volumen de retención. Bueno, uno tenía los valores de volumen de retención, entonces puede calcular los valores de ancho de base para cloruro y bromuro. Obviamente, como el bromuro presenta mucho mayor tiempo de retención, va a tener un pico mucho más ancho. Bien, nos pide ahora el problema, el tiempo que demanda la operación, considerando que el caudal es de 1,5 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces tenemos acá un gráfico de cómo sería la situación. Tenemos acá primero entonces que eluye el cloruro, ¿sí? Con su volumen máximo, volumen de retención, con su ancho de base. El bromuro es más afín por esta columna, por lo tanto es más retenido, ¿sí? Tiene un mayor tiempo de retención y por lo tanto un mayor volumen de retención o un mayor volumen máximo, y como tarda más en eluir, obviamente va a tener un pico mucho más ancho, ¿sí? Fíjense que acá están iguales los anchos de los picos, y obviamente no van a ser iguales, sino que va a ser un pico, el bromuro un pico que sale muy tarde y un pico extremadamente ancho. Bien, ¿cómo calcula uno el tiempo que demanda la operación? Fíjense que uno, para eso, tiene que calcular en primer lugar cuál va a ser el volumen total de la operación. Y uno lo define como cuando ya termina de salir todo el bromuro. ¿Sí? ¿Cuándo termina de salir todo el bromuro? En esta parte uno lo considera, ¿sí? Que este volumen va a ser igual al volumen máximo del bromuro, ¿sí? Cuando ya salió la mitad del pico del bromuro, más la mitad del ancho de base del bromuro, ¿sí? Uno considera que en este punto ya prácticamente ya terminó de salir el bromuro, y uno considera entonces que cuando ya terminó de salir el bromuro, terminó la operación. Entonces, sumando esos volúmenes, ¿sí? El volumen de retención o volumen máximo de bromuro más la mitad de este ancho de base, tenemos este volumen de 377,28 mililitros. Bien, uno tenía como dato el caudal. Teníamos un dato de un caudal de 1,5 mililitros minuto, ¿sí? Entonces, si uno tiene el volumen y uno tiene el caudal en mililitros minutos, puedes despejar el tiempo, ¿sí? Simplemente dividiendo ese volumen por el caudal, ¿sí? Y uno termina obteniendo entonces un tiempo total de operación en minutos que es de 251,5 minutos. Esto equivale a 2 horas 11 minutos. Bien, entonces fíjense que como el bromuro es muy retenido, tarda mucho en eluir, el tiempo total de la operación es bastante
alto. Entonces, en el punto que sigue, se plantea cómo resolver este tema, que tenemos una operación que demanda mucho tiempo porque bromuro es muy retenido. ¿Sí? Entonces, lo que se plantea es que cuando eluye todo el cloruro, con una concentración de eluyente como la que teníamos antes, 0,014 normal, ¿sí? Cuando termina de eluir todo el cloruro, ahí lo que se hace es cambiar la concentración de eluyente a 0,6 normal. Entonces, como vamos a tener una concentración de eluyente superior, vamos a tener entonces que el bromuro va a tardar menos en eluir, ¿sí? Entonces va a salir antes el pico de bromuro y por lo tanto el tiempo total de la operación se va a cortar. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tiempo, el volumen de eluyente ahora que necesitamos? Vamos a necesitar, en primer lugar, vamos a necesitar que eluya el cloruro. Entonces, en las condiciones previas, vamos a tener que ver cuál es este volumen total para que eluya el cloruro, que de nuevo lo escribimos como el volumen máximo, ¿sí? Que va a ser hasta la mitad de este pico de cloruro, más hay que sumarle la mitad del ancho de base, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a poder calcular el volumen que necesitamos para que eluya el cloruro, ¿sí? Y lo que nos están pidiendo ahora es el volumen que necesitamos para que eluya el bromuro en estas nuevas condiciones, ¿sí? De nuevo lo vamos a escribir como el volumen máximo, ¿sí? Que el volumen máximo ahora no va a estar expresado desde que inició la corrida, sino desde que se hizo este cambio de concentración, ¿sí? Que se hizo cuando terminó de eluir el cloruro, y la mitad del ancho de base del cloruro, de bromuro, en estas nuevas condiciones, con esta nueva concentración de eluyente, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular este volumen total de eluyente para que sea eluido el bromuro en forma completa. Bien, si uno no es lo que nos pide acá, pero si uno quiere calcular el volumen total de la operación, va a ser el volumen de eluyente que gastó inicialmente para que eluya el cloruro, más el nuevo volumen que voy a necesitar de este nuevo eluyente para que termine eluyendo el bromuro. Bien, fíjense que el volumen total de cloruro es algo que yo ya puedo calcular, ¿sí? Porque es en las condiciones previas, mientras que el volumen total de bromuro es algo que voy a tener que calcular ahora porque cambió la concentración de eluyente. Bien, como cambió la concentración del diluyente o la concentración de nitrato en soluciones de 0,6 normal, voy a tener que calcular nuevos coeficientes de partición. Voy a tener entonces, esta era la expresión que tenía yo para el coeficiente de partición en peso del bromuro, ¿sí? Que me quedaba esta relación entre las dos selectividades, la concentración de nitrato en resina, nitrato en solución, ¿sí? La que va a cambiar ahora es esta concentración de nitrato en solución, que ahora pasa a ser 0,6 miliequivalentes por mililitro. Entonces, cambió el coeficiente de partición en peso para el bromuro, ¿sí? Tiene un valor sensiblemente menor que antes. De la misma manera, podemos calcular el coeficiente de partición en volumen, ¿sí? Que recuerden que era este valor multiplicado por 0,3. Esto me termina dando 1,15.
el volumen máximo que lo calculaba a partir del volumen del lecho, KB y beta, me termina dando 10,5. Y suponiendo que el número de platos no cambia significativamente, puedo calcular también el ancho de base en las nuevas condiciones. Me termina dando 5,42 mililitros. Fíjense que al cambiar la concentración del diluyente, al usar una concentración mucho más grande de diluyente, disminuye sensiblemente el volumen de retención del bromuro. ¿Sí? El bromuro va a eluir mucho antes que en la situación previa. Bien, entonces tengo ahora el nuevo volumen máximo, el volumen de retención y el nuevo ancho de base. Y hago la suma del volumen máximo de bromuro más la mitad del ancho de base para tener el volumen total que me consume la elusión del bromuro. ¿Sí? El volumen total que me consumió la elusión del bromuro, de cloruro, perdón, en las condiciones previas, es algo que ya pude calcular desde un principio. Bien, entonces el volumen total de la operación va a ser lo que gasté para el cloruro de este eluyente, más lo que gasté para que eluya el bromuro con este nuevo eluyente. La suma de los dos me da este valor de 187,19 mililitros. De nuevo, si yo divido el volumen por el caudal, que es de 1,5 mililitros minuto, voy a tener el tiempo de operación, que el tiempo pasa a ser ahora de 124,8 minutos. 2 horas, 5 minutos. O sea, un tiempo que es la mitad del tiempo que calculé en el punto anterior, ¿sí? Y esto se debe al haber aumentado sensiblemente la concentración de nitrato en el eluyente, ¿sí? Una vez que salió entonces el cloruro, para no tardar un montón de tiempo para que eluya el bromuro, en esas condiciones, lo que hice es cambiar el eluyente por uno con mayor fuerza, con una mayor concentración de nitrato. ¿Sí? Entonces el bromuro salió mucho antes y le disminuyó sensiblemente el tiempo de operación. Bien, el problema 4 es un problema muy sencillo, en donde dice que yo tengo una resina de densidad 0,3 gramos por mililitro. ¿Qué tipo de densidad es esta? Fíjense que dice que es una densidad en peso de resina seca sobre mililitro de lecho. ¿Sí? Esto está dado, es una densidad aparente. ¿Sí? La densidad que ocupa esa masa de resina en ese volumen de lecho. ¿Sí? Entonces, masa de resina seca sobre volumen de lecho es la densidad aparente. Y nos dice que calculemos cuántos gramos de resina seca deben pesarse para preparar una columna de 0,90 centímetros de diámetro interno y 20 centímetros de altura. Bien, entonces uno tiene como dato la densidad aparente, que es de 0,3. Esto es masa de resina seca sobre volumen de lecho. Entonces, para calcular los gramos de resina seca, la masa de resina seca, simplemente tendremos que multiplicar esta densidad aparente por el volumen del lecho. ¿Cómo calculamos el volumen del lecho? Lo podemos calcular fácilmente porque, bueno, consideramos que la columna es un cilindro de diámetro interno. Si este es el diámetro, 0,90, el radio va a ser la mitad, 0,45 centímetros. Tenemos la altura, ¿sí? Entonces tenemos que el área de sección transversal es pi por radio cuadrado. Si eso lo multiplicamos por la altura, vamos a tener el volumen de ese cilindro.
que es entonces el volumen del lecho. ¿Sí? Entonces, el volumen lo escribimos como pi por el radio cuadrado, 0,45 centímetros todo el cuadrado, por la altura, 20 centímetros. De esta manera tenemos que el volumen del lecho es de 12,72 mililitros. Como les dije, multiplicando entonces este volumen del lecho por la densidad aparente, termina obteniendo la masa de resina seca, que es de 3,8 gramos para este caso. Bueno, el problema 5 es muy parecido, salvo que acá nos dice que tenemos una resina que tiene 64% de agua, y nos pide calcular no ahora los gramos de resina seca, sino los gramos de resina hidratada o resina húmeda, que se debe empezar para preparar una columna de 2,1 centímetros de diámetro y 80 centímetros de altura, y de nuevo nos terminan dando como dato una densidad de 0,39 gramos por mililitro, que es una densidad aparente, ¿sí? Peso de resina seca sobre volumen de lecho. De nuevo, entonces tenemos la densidad aparente. Si uno la densidad aparente la multiplica por el volumen del lecho, que el volumen del lecho lo puede calcular de nuevo como pi por radio cuadrado por altura, ¿sí? Al hacer el producto de ese volumen del lecho por la densidad aparente, uno termina obteniendo la masa de resina seca, como en el problema 4. ¿Sí? Sin embargo, acá lo que nos están preguntando es que calculemos los gramos de resina húmeda. Bueno, ¿cómo relacionamos los gramos de resina seca con los gramos de resina húmeda? Con la fracción en peso de agua. ¿Sí? Problema nos dice que la resina retiene un 64% de agua, entonces la fracción en peso de agua en la resina húmeda es de 0,64. Bien, entonces, si la resina tiene un 64%, la resina húmeda tiene un 64% de agua, tiene un 36% de resina seca, ¿sí? Entonces, 1 menos S, que nos dice la relación entre masa resina seca y masa resina húmeda, es de 0,36. ¿Sí? Esta relación 1 menos S es la que vimos previamente, ¿sí? Que era la masa de resina seca sobre la masa de resina húmeda, ¿sí? Que la usamos para relacionar las dos capacidades en peso y en volumen, y los dos coeficientes de partición en peso y en volumen, ¿sí? Bien, entonces si uno tiene que 1 menos S es masa resina seca sobre masa resina húmeda, y tiene el valor de 1 menos S, y tiene el valor de la masa resina seca que calculó previamente, puedo entonces calcular simplemente la masa de la resina húmeda, ¿sí? Dividiendo esa masa de resina seca por 1 menos S. ¿Sí? Entonces, si yo tenía entonces que la masa de resina seca era de 108,06 gramos, la masa de resina húmeda va a ser entonces de 300,18 gramos. Y eso es entonces lo que me pedía el problema. Bien, finalmente en el problema 6 tenemos que hacer algunas relaciones entre coeficientes de selectividad. Bien, entonces tengo una resina Dowex en donde me pide calcular los coeficientes de selectividad para cuando el cesio desplaza al sodio, cuando el calcio desplaza al sodio, y esto cuando el calcio desplaza a dos sodios, ¿sí? Esto, hay una relación entre estos dos. Acá el calcio está dividido 2 y acá no. Bien, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato otras selectividades. La selectividad, ¿sí? para el equilibrio en donde el cesio desplaza los protones, para cuando el sodio desplaza los protones, y para cuando el calcio, ¿sí? Tenemos calcio sobre 2, desplaza a los protones. ¿Sí? Esos son selectividades, coeficientes de selectividad que son datos.
Bien, entonces de nuevo recordemos la expresión de la selectividad. Es simplemente la constante de equilibrio para esta reacción de desplazamiento. ¿Sí? Tenemos, en este caso, la resina que parte de un estado protonado, se pone en contacto con iones en solución. Estos iones desplazan los protones que pasan a terminar en solución y estos nuevos iones quedan en fase resina, obviamente de nuevo con la relación estequiométrica. La selectividad es la constante de equilibrio de esta reacción, ion en resina, protón en solución, protón en resina, ion en solución. Productos sobre reactivos. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo calcular las selectividades que nos piden en función de las selectividades que nos dan como dato. Bien, las selectividades que nos dan como dato, entonces son la selectividad para cuando el cesio desplaza los protones, ¿sí? Cesio de resina, protón en solución, sobre protón en resina, cesio en solución. Y lo mismo para cuando el sodio desplaza a protón y cuando el calcio sobre 2 desplaza a protón. ¿Sí? Fíjense que acá consiguieron en la reacción de desplazamiento un medio de calcio, porque el calcio tiene carga más 2, entonces me quedan el calcio tanto en resina como en solución elevado a la 1 medio, ¿sí? Por esa relación estequiométrica que viene dada por la carga más 2 del calcio. ¿Sí? Entonces acá escribo calcio sobre 2, ¿sí? Porque tuve en cuenta un medio de calcio más 2. Bien, entonces estas son las selectividades que me dan como dato y voy a ver entonces cómo escribo cada una de las que me piden. En primer lugar me piden entonces para cuando el cesio desplaza a los sodios. ¿Sí? Entonces tengo inicialmente la resina en estado sódico y el cesio desplaza los sodios de esos sitios de intercambio y termino obteniendo entonces la resina con cesio en los sitios de intercambio y el sodio en solución. Bien, entonces esta selectividad que me piden es, de nuevo, productos sobre reactivos va a ser cesio resina sobre cesio en solución, sodio en solución sobre sodio en resina. Bien, ¿cómo puedo obtener estas expresiones? Fíjense que a mí me dan como dato la selectividad cesio-protón, que la puedo introducir ahora. Fíjense que puedo multiplicar y dividir por protones en solución y por protones en resina. ¿Sí? O sea, acá me quedo multiplicando protones en solución, acá dividiendo protones en solución, acá dividiendo protones en resina y acá multiplicando protones en resina. ¿Sí? Multiplico y divido tanto por protones en solución como protones en resina. Entonces acá termino introduciendo la selectividad para cuando el cesio desplaza los protones, ¿sí? La selectividad cesio-protón, y acá termino introduciendo la inversa de la selectividad cuando el sodio desplaza los protones. ¿Sí? Entonces, termino expresando esta selectividad que me piden para cuando el cesio desplaza a los sodios como la relación entre la selectividad cuando el cesio desplaza al protón sobre la selectividad cuando el sodio desplaza al protón. Y ese cociente de selectividades me da 1,64. Bien, en el punto B me piden la selectividad para cuando el calcio desplaza a los sodios. Entonces acá, como les dije, el calcio tiene una carga más 2,
pongo acá el factor estequiométrico de 1/2. Entonces, la selectividad que me piden es calcio en resina, sodio en solución, calcio en solución, sodio resina. ¿Sí? De nuevo, productos sobre reactivos. La concentración de calcio, tanto en resina como en solución, está elevada a 1/2 por ese factor estequiométrico. Bien, de nuevo, lo que puedo hacer es multiplicar y dividir tanto por protones en solución como por protones en resina. Para introducir acá la selectividad para cuando el calcio desplaza los protones, ¿sí? Y acá, de nuevo, tengo la inversa de la selectividad para cuando el sodio desplaza el protón. Y de nuevo, me quedó esta selectividad, ¿sí? Para cuando el calcio desplaza el sodio, como el cociente entre estas dos selectividades, cuando el calcio desplaza el protón y cuando el sodio desplaza el protón. Esta relación me termina dando 1,15. Y finalmente, me piden esta selectividad para cuando el calcio desplaza a 2 sodios, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tengo es la ecuación que tenía en el punto previo multiplicada por 2. ¿Sí? Esta misma ecuación multiplicada por 2. ¿Sí? En donde tengo entonces que 2 sodios son desplazados por un calcio. Entonces, si yo tengo que la ecuación que representa a este equilibrio está multiplicada por 2, la correspondiente constante de equilibrio va a estar elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la constante de equilibrio de esta reacción, que es la misma reacción anterior multiplicada por 2, ¿sí? Fíjense que ahora tengo el calcio ya no está más a la 1/2, pero ahora está el sodio al cuadrado, ¿sí? Y esto es la selectividad que yo calculé en el punto B, que era la selectividad calcio sobre 2 sodio, elevada al cuadrado. ¿Sí? Si yo multiplico una constante, una ecuación de un equilibrio químico por un determinado factor, en este caso lo multiplico por 2, la correspondiente constante de equilibrio va a estar elevada a ese factor, en este caso va a estar elevada al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces haciendo el cuadrado de la selectividad que calculé en el punto B, terminé obteniendo este valor de 1,32. Bueno, y eso es todo lo de este seminario.